Hoy quiero dejar esto que lo he llamado el poder de la revelación. Diga conmigo, el poder de la revelación. ¿De la revelación de qué? De la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué incluye la revelación del Espíritu Santo? Todo aquello que espiritualmente usted no podría comprender ni entender a menos que el Espíritu Santo se lo revelara. Aquellas cosas de la Escritura que usted no puede entender a menos que el Señor se las revelara. Hay algunos de ustedes que han escuchado la palabra entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Entendimiento. Usted ha escuchado muchas veces la palabra entendido, o entiende, o entiendo, o él entiende, ella entiende, o entendemos. Usted ha escuchado esa palabra. Quiero darle una definición etimológica de lo que significa esa palabra. Dice que entendimiento significa potencia del alma. Mire qué importante. En virtud de lo cual concibe las cosas, o sea que las percibe, las concibe, entran, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Es decir, usted dice, esto ya lo había oído, ahora lo entiendo. O sí se parece, pero no es. Ya lo miré, ya lo oí, pero no es. Es la capacidad de poder entender las cosas, de poderlas comparar, de poderlas poner en paralelo, entender el panorama, lo que lo rodea. Ahora yo le quiero decir algo. De esta palabra entendimiento depende el 100% del éxito de su vida en lo que usted haga. Si esta palabra entendimiento usted no lo tiene como una vivencia en usted, usted está en clavo. Porque usted no tiene entendimiento de los escenarios, de las cosas. Es más, le pueden estar pasando cosas y usted puede estar culpando a otros porque usted no tiene entendimiento de lo que a usted le está pasando y por qué. Entonces, el entendimiento se hace necesario, el entendimiento desde el Espíritu. Ahora voy a darle esa misma palabra en sentido contrario de lo que significa sin entendimiento, porque usted ha escuchado, este es sin entendimiento, él no entiende, no entendió, no entendieron. Dice que sin entendimiento es sin sentido o poco inteligente. O sea que una persona que es sin entendimiento se considera poco inteligente. Y una persona poco inteligente no tiene seguidores. Aunque ahora en las redes sociales, no estoy hablando de seguidores en las redes sociales, porque ahora hay un montón de torpes en las redes sociales, dispénsenme la palabra, que los consideran como influencer. Y hermano, si ese tiene que ser el influencer de tu vida o de tu familia, Dios mío, no cambiarías ni a la mascota de tu casa. Pero sin entendimiento dice que significa poco inteligente. Ahora, cuando ustedes estaban en secundaria o están en secundaria, ¿sabe a quién busca siempre la gente cuando hay trabajos de grupo? Al cabezón, al inteligente, al que dice, pero yo no sé cómo hace él. La matemática en 3 la tiene. Y hasta le pregunta, ¿ya la tenés, hermano?
Entonces, lo que quiero dejarle hoy es que sin entendimiento estamos fregados. Y aquí la Escritura, quiero que te deje un panorama de este sentido. Levanta sus manos conmigo, diga: el poder de la revelación en la resurrección de Jesucristo. Miren lo que dice este texto. Juan capítulo 2 verso 19. Respondiendo Jesús les dijo, paréntesis, ¿a quiénes les dijo? Se los dijo a los que se consideraba que eran los entendidos. Y se los dijo a los que se consideraba que eran inteligentes. Él les dijo esto, vea esto, les dijo, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Jesús dice eso, se los dice, lo voy a poner en contexto de dónde viene eso, esa palabra. Viene del momento en el que Jesús entra al templo, saca un azote de coyunda, de cuero, un azote, y los azota, y los discípulos andan detrás de él. Y hoy les estaba contando en el servicio de la mañana que yo todavía guardo una para un grato recuerdo, una tajona de cuero crudo. No la uso ya, pero la guardo para que me acuerde de cuando me daban. ¿Ves que estaban jugando que era mi hijo? Ok. Pero esa palabra viene del momento que Jesús saca del templo a los cambistas y ellos molestos le hacen una pregunta y le dicen: decinos con qué autoridad haces estas cosas. Y en realidad, cuando uno lee ese contexto, o sea, nadie tenía autoridad para hacer eso ahí, porque el único que tenía la autoridad era el dueño del templo. Ahora Jesús actúa ahí como el dueño del templo físico. Y cuando ellos se sienten molestos porque lo saca allá afuera, y cuando están afuera le dicen: ¿sabes qué? Decinos con qué autoridad hiciste esto. Y él les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Eso es blasfemia, porque está diciendo que él es Dios. Y entonces él les dijo: ¿saben qué? Les voy a decir algo más complicado. Destruyan este templo y yo lo voy a construir en 3 días. Y entonces, cuando él les dice: destruyan este templo, ellos, como no entienden, como dije, diga conmigo, como no entienden. A ver, diga conmigo: el que entiende lo que cree que entiende, va a hablar lo que cree que entiende. Cantinflas vino ahora. Cuando él entiende lo que cree que entiende, él creyó que habló. Y ellos creyeron que entendieron, pero verdaderamente Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a construir. Y vean lo que dicen ellos. Como no entienden, ellos responden. Él les dice: este templo. Entonces ellos dijeron, luego los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantas. Y ellos dicen: en 46 años nuestros padres construyeron este templo y tú en 3 días lo levantas. Y ellos dijeron: este sí está loco. Ahora yo le pregunto, como estoy con gente que entiende, y creo que estoy con gente que entiende, ¿no? Ahora yo le pregunto: ¿los judíos destruyeron el templo de Jesús?
o no lo destruyeron? Entonces, ¿le destruyeron el templo o no lo destruyeron? Se lo destruyeron. Ahora la otra pregunta es esta. Como estoy predicándole a gente que entiende, la otra pregunta es esta. ¿Jesús levantó el templo que él dijo que él iba a levantar en 3 días o no lo levantó? Porque sabe, usted tiene que entender que ese templo que Jesús dijo que iba a levantar en 3 días se refería al templo de él y al templo suyo, que es usted. Jesús dijo: yo en 3 días voy a levantar ese templo, y él en 3 días él resucitó. Eso significa que él cumplió esa palabra que él dijo. Pero cuando alguien no entiende, no entiende, porque los principales de la ley, ellos nunca entendieron el lenguaje que él les hablaba. Ahora, ojo, hay 4 cosas que deben de pasar cuando viene la revelación. Pero antes te quiero leer este texto. Dijeron luego los judíos: en 40 años fue construido el templo, y tú en 3 días lo levantas. Mas él hablaba del cuerpo de él, mas él hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que les había dicho. Y aquí quiero dejarte 4 cosas que pasan cuando la revelación del Señor nos llega a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Primero, termina la falta de entendimiento. Si tienes la revelación del Espíritu Santo, lo que tú no entiendes, lo vas a entender. Cuando hay revelación del Señor, se va lo que tú no entiendes. Yo he vivido momentos que no entiendo, y el Espíritu Santo, cuando llega la revelación, lo entiendo. Muchos creyentes en la iglesia creen que entienden la resurrección, pero no lo entienden, y lo han aceptado como muchos han aceptado el asunto de la revelación de la resurrección como un acontecimiento histórico, pero no como una vivencia de vida. Porque en el acontecimiento histórico, hermano, lo puede conocer hasta un niño. Hasta un niño que ve una película. Pero cuando la revelación llega de parte del Espíritu, lo entiendes por revelación, no por escuchar que aconteció. Ahora, ojo, lo segundo que viene cuando la revelación llega, usted puede recordar y entender lo que no había entendido antes, o lo escuchó pero se le olvidó. Pero el Espíritu Santo viene y le recuerda a usted: sabes, aquello que oíste está aquí, y ahí se lo termina de revelar el Espíritu Santo. ¿Cómo pasa eso? Miremos a los discípulos. Ellos llegan al templo, ellos andan ahí con Jesús. Jesús barzonea, como dicen en Chinandega, hay ese dicho, barzoneado. Hay un hermano que tenía ese dicho, una barzoneada, decía. O lo tajonea, dicen los chontaleños. Yo le puedo hablar de todos los dichos de Nicaragua. Tajoneado es en chontales, en la zona de Occidente, barzoneado. Entonces, para Jesús en la Biblia es azotado, los azotó. Sí, los azotó, y los discípulos andan ahí. Pero honestamente, los discípulos hay cosas que no las entienden todo, incluyendo que ahí todavía andaba Judas. Entonces,
Ellos escuchan que Jesús dice: ¿saben qué? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a construir. Estás loco, en 46 años nuestros padres construyeron este templo y tú en 3 días lo destruyes. Estás loco. Los discípulos escucharon eso, pero le pregunto, ¿ellos entendieron eso o no lo entendieron? Nada. Ellos no entendieron nada. Ellos estaban igual que el resto de los que estaban ahí en contra de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿los discípulos estaban a favor de Cristo o en contra? Estaban a favor, ¿se entiende? Aunque había uno que no era que estaba tan en contra, pues no le daba todo, pero mejor lo vendo, ¿no? Pero el punto es, los discípulos, ellos entendían, no entendieron, ellos estaban igual que los enemigos de él. Entonces, ¿sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es esto: que nosotros creamos que estamos a favor de Cristo y que estemos en el mismo nivel de falta de entendimiento espiritual que los que están en contra. Lo peor que le puede pasar a usted es que usted esté a favor de Cristo y usted en el nivel de discernimiento y de entendimiento, usted esté en el mismo nivel, porque le pasó a los discípulos. Ellos están a favor de Cristo. Cristo habla y dice: yo este templo lo construyo en 3 días. Y los discípulos tampoco entienden. Pero vea esto, diga conmigo: la gracia de Dios es que la revelación nos puede salvar de estar en el mismo nivel de los que nunca pueden entender. ¿Por qué? Por esto, el texto que les leí. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Diga conmigo: se acordaron. Diga una vez más: se acordaron. Ese se acordaron, no crea que es que eran tan buena memoria. Ese se acordaron es la obra del Espíritu Santo interviniendo en aquellos que Él tiene escogido para que entiendan las cosas espirituales y las cosas que van a hacer en el futuro. Eso. Entonces lo segundo que ocurre es que cuando tienes la revelación, usted puede recordar y entender lo que no había entendido antes. Lo tercero es que las escrituras no mienten. Digan conmigo: las escrituras no mienten. Cuando las recibes con revelación, se convierten en un rema en ti. O sea que cuando recibes la palabra y la recibes con la revelación, te das cuenta que eso que creías que habías entendido pasa a otro nivel. Ahora, ojo con esto: una vez que eso lo recibes con la revelación y se convierte en un rema en ti, entonces pasa algo. Nada ni nadie podrá hacerte retroceder de lo que tú dices que eres y que crees. Nada, o sea, nada ni nadie. ¿Y por qué se apartó del Señor? Es que, mire, siento que no me quieren, me dice. ¿Usted cree que había revelación? Hay un trabajo que hay que hacer con la gente: apoyar, guiar. Pero el que tiene la revelación de Dios en su vida y su palabra, hermano, nada ni nadie. Una vez que eso, ¿sabe qué era? Usted se imagina cuál era la mayor complicación para un soldado romano entender a los creyentes
que ellos mataban, en el que Pablo mismo da testimonio y dice, cuando él está dando su testimonio de fe ante los gobernantes, les dice: yo doy testimonio porque yo daba mi aprobación para que los mataran. Entonces, ¿sabe usted cuál era la complicación para un soldado romano? De los creyentes. ¿Por qué ellos no podían entender? ¿Por qué razón? Porque ellos estaban acostumbrados a crucificar trenadas de gente por rebelarse en contra del imperio romano, por hacer sediciones en medio de los ambientes que habían religiosos y políticos. Pero ellos lo que no podían entender es cuál era la diferencia entre un cristiano que mataban ellos y los muertos comunes. Porque aquellos, siempre está aquella partecita que le dicen al que van a ahorcar o al que van a fusilar, sus últimas palabras. ¿Alguien sabe cuál es eso? Lo ha visto por lo menos en película, porque nosotros no hemos visto esos acontecimientos. Pero siempre al que van a fusilar le dicen de sus últimas palabras, le dan oportunidad que se confiese si busca a alguien. Entonces ellos no podían entender, porque si en las últimas palabras, y usted se imagina que había gente que le decía: ¿sabes cuáles son mis últimas palabras? Que algún día ustedes se mueran, se vayan al infierno. Y algunos de ellos lo que recibían eran maldiciones a través de palabras que los condenados a muerte les daban. Lo que ellos no entendían es cómo un creyente de estos, seguidores de Cristo, cuando se morían, lo que hacían era una oración por ellos: Señor, perdónales este pecado, por favor, Señor, no les inculpe. ¿Sabe qué? Algunos de ellos de ahí salían a convertirse y a irse a meter a una de las catacumbas que los creyentes tenían. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender qué era lo que había dentro, qué los llevaba a tener esa capacidad de amor a ese nivel. Ahora, ¿por qué los discípulos tenían eso? Porque el poder de la revelación te hace completamente completo en el pensamiento, que ninguna cosa es más importante en tu vida que el poder de Jesucristo dentro de ti. Y entonces, las escrituras no mienten. Cuando las recibes con revelación, se convierten en un rema. ¿Sabes qué? No hay nada ni nadie que te separe. El día que sientas que algo te está apartando del Señor, te falta revelación en el poder de la palabra. Porque una persona con revelación en el poder de la palabra, no hay nada que lo aparte. Yo entiendo eso. Hay cosas que están ya definidas en mí. A ver, hay cosas que en mí fueron definidas hace 40 años atrás. ¿Las definió quién? No mi gran pensamiento, las definió la revelación de la palabra en mí. Las definió en mi vida, las definió en mi familia, me las definió a mí. Dios me definió a mí. No me estoy poniendo como el gran ejemplo, no, pero estoy hablando de lo que hace la palabra en uno. Y otra cosa que hace el poder de la revelación de la palabra es que usted cree en Jesús, que ya lo hemos dicho de otra manera, que Él lo puede hacer todo en usted. La revelación de la palabra lo hace que usted entiende todo. No necesita nada más. Entonces, si usted hay cosas que no las entiende, pídale al Espíritu Santo revelación de la palabra. Porque si no hay revelación de la palabra de Dios en usted, el asistir a una iglesia como esta o cualquier otra no le hace una buena persona. ¿Sabían ustedes que la iglesia no cambia a nadie? ¿Sabían ustedes que nosotros los pastores no cambiamos a nadie? ¿Sabían ustedes que los líderes no cambian a nadie? ¿Sabía usted que una esposa no puede cambiar a un esposo?
A propósito, ¿sabían ustedes que muchas jóvenes, y esto va para las jóvenes, se casan con la bella esperanza que ese que le conocieron todas las mañas creen que va a cambiar? Te casaste con alguien que sabes, y que te lo digo no por revelación, sino por la realidad, nadie se casa para cambiar. El casamiento no te cambia. El carro no te cambia. Dijo un predicador por allí, el dinero no cambia a nadie. El dinero lo que saca es lo que había dentro. Egoísmo, maldad. ¿Sabe qué sí cambia? El poder de la palabra en la revelación del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Eso sí cambia al más duro. Y si alguien sabe de lo que estoy hablando y sabe que Dios se reveló a través de la palabra en usted, usted entonces sí tiene un cambio completo en su vida. Bendito el Señor por eso. Siga buscando, porque le tengo otra noticia. La revelación de la palabra no tiene límite, porque la revelación de la palabra va en proceso a medida de lo que tú vas encontrando en Dios. Él se va revelando cada día en ti. Todavía no lo tienes todo como revelación, pero tienes, te aseguro, lo que necesitas si has buscado al Espíritu Santo. Tienes lo que necesitas de revelación, que tú puedas decir, entiendo. Como decía la etimología de la palabra, lo recibes, lo comparas, lo juzgas y lo entiendes. Pero mire qué triste es cuando no hay revelación de la palabra. Llega el maestro de la ley y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: en verdad te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Me dejaste más perdido, maestro. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Bueno, lo que hemos oído es lo que testificamos, y lo que hemos visto es lo que hablamos, le dijo Jesús. Y Jesús, como era un maestro de la ley, y después que hablaron le dijo: pero ¿sabes qué? ¿Cómo es que tú enseñas? ¿Cómo es que tú, siendo maestro, no sabes estas cosas? Toca al que está a tu lado y decirle: ¿cómo es que tú, siendo líder, no tengas revelación y entendimiento de las cosas que necesitas entender espiritualmente para bendecir y ayudar a otras personas? Pues ¿sabes qué? El que es ciego guía a otro ciego y los dos se van al hoyo. Pero tú no puedes dirigir gente con falta de revelación y de ceguera espiritual. Tú no puedes dirigir a tu familia, tú no puedes dirigir ni tu vida, mucho menos la de otros. Pero si tienes el poder de la revelación, tienes el entendimiento, y de seguro que serás capaces de conducir la vida de otras personas. Seguro. Le podrás decir el camino. Yo cuando camino con personas del campo y estoy con gente de la ciudad, yo a veces me río, no por maldad, sino porque digo yo, solo lo que uno vive y entiende es lo que a uno le puede evitar accidentes en la vida. Hace poco estábamos con unos muchachos trabajando, y porque cuando yo los pongo a hacer algunas cosas, entonces una persona me intervino y me dijo: pastor, ¿y cómo es que usted sabe tanto? Porque se han dado cuenta que no hay cosa que yo les diga que no sea así, del campo, y ellos viviendo en el campo. Mire, hermano,
Le digo una cosa, cuando usted tiene una experiencia, diga, póngase de pie. Mire, cuando usted tiene una experiencia con algo, esto, yo deseo que usted lo reciba con la revelación del Espíritu. Cuando usted tiene una experiencia con algo, cualquier persona te podrá decir cualquier otra cosa, pero nada va a cambiar tu experiencia. Alguien te puede decir cualquier cosa. Es como, mire, lo peor que le puede pasar a un vendedor de producto es estar con alguien que tiene la experiencia y que conoce de los productos que vende. ¿O no? Y que usted le diga es buenísimo, funciona, y que usted tenga mucho conocimiento de eso. Entonces, lo peor que le puede pasar al enemigo es quererle cambiar a usted de lo que usted cree, del Cristo que él abandonó en el cielo. ¿Por qué? Porque la revelación a usted le enseña que Cristo es todo para usted. La resurrección lo hizo todo. Levante sus manos conmigo y diga, la resurrección lo hizo todo.